Un espacio para viajar en el tiempo, conocer la historia y el presente, con el profesor de historia y músico Tabaré Arapí. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Lo que Faltaba y de FM Naturaleza? Aquí estamos contando y cantando en las comarcas. Hoy en este día es un día muy especial. Porque no solamente católicos festejan Santa María, sino que en nuestra comarca, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad de La Paz, hoy se festeja el Día del Picapedrero. El Día del Picapedrero o de los Picapedreros. Estos trabajadores que llegaron a nuestro pueblo allá a fines del siglo XIX, algunos comienzos del siglo XX, a trabajar en una profesión que en el departamento no hay otra parecida, que es la extracción, después el trabajo artesanal en la piedra, fundamentalmente en el granito. Y el granito de color rosado, que era el que había en los campos, en esos campos que circundaban el arroyo de las Piedras, donde está ubicado hoy la ciudad de La Paz. En aquel momento, cuando el fundador del pueblo, Ramón Álvarez, inicia el loteo de los terrenos, que está además circundado por el arroyo de las Piedras, ya había síntomas de que en esos terrenos se levantaban grandes bochas de piedra, rocas como le llamábamos o le llaman comúnmente, y eso después cuando fue loteado. Algunos historiadores sostienen que eso había empezado antes de la fundación de La Paz, pero nosotros la fundamentación que podemos dar es lo que hemos leído en lo que escribieron los mismos picapedreros o los mismos dueños de canteras. Aparecieron compradores de terrenos que se convirtieron en los dueños de esos lotes y contrataron trabajadores especializados en, primero, extraer y romper la piedra y después trabajarla en forma artesanal. Esos trabajadores llegaron desde Europa. La mayoría de ellos eran italianos y venían desde el norte de Italia, del Piamonte, diríamos, ¿verdad? Todavía en La Paz encontramos una cantidad de apellidos que vienen de esa época, o sea, que sus descendientes llevan los apellidos de esa época. Estos, ¿por qué los trajeron del Piamonte? Y porque el Piamonte está muy cerca de las canteras de Carrara, y bueno, y ahí se trabajaba lo que era todo lo que ver con la minería a cielo abierta de las canteras. Allá en Carrara, por supuesto, trabajaban con el mármol. Acá tenían que venir a trabajar con otro material pétreo, que era el granito. Por muchos llegaron de Italia, la mayoría, pero también vinieron polacos, vinieron vascos, algunos gallegos. Pero la mayoría, lo que se recuerda siempre es los italianos, los que venían de Italia. Una Italia que ya estaba unificada, pero que todavía quedaban los enfrentamientos regionales, fundamentalmente entre norte y sur, incluso por sus ideologías, ¿verdad? Los que llegaron a este centro poblado o este pueblo que se inauguraba y vinieron a trabajar las canteras, casi todos ellos tenían ideas, vamos a llamarlo libertarias. Había liberales, anarquistas, socialistas, masones, muchos de ellos, y traían ya una cantidad de reivindicaciones que venían desde antes. Pero cuando comenzaron a trabajar en estas canteras, en estas minas a cielo abierto, para algunas empresas y otros para empresas más pequeñas,
hicieron una cantidad de reclamos, porque el trabajo, además de ser un trabajo muy fuerte, un trabajo que es a cielo abierto, que por techo solamente tenían el cielo, no tenían otra cosa, tenían que trabajar muchas horas y son jornadas muy largas, muy intensas y de mucho esfuerzo físico. Además peligroso, porque muchas veces la piedra había que desenterrarla y romperla con barreno, con dinamita, ¿verdad? Que ellos sabían utilizar también. Eso trajo algunos accidentes, y además después tenían que trabajar con cinceles, con todas esas herramientas que no eran comunes acá en el Uruguay. ¿Y para qué trabajaban esa piedra? Y esa piedra se necesitaba, por ejemplo, para las calles de Montevideo. Para eso fue muy importante el ferrocarril, porque las podían trasladar por el ferrocarril. Y también fueron muy importantes para algunas reparaciones de calles en Buenos Aires. Después se utilizaron para hacer monumentos, para hacer el Palacio Legislativo, que va a cumplir años en 1925. Muchos del granito que hay dentro del Palacio Legislativo es de esa zona. Muchos picapedreros de La Paz trabajaron en el Palacio Legislativo. Y a ellos les llamaron los picapiedra, los llamaban así, en forma un poco despectiva. Gringos, porque no eran orientales, no eran de este lugar, los criollos los llamaron así. Y además en la zona esa antes había existido un pueblo que se llamó Los Curiales, porque estaba la curia ahí. Y además muy cerca de ahí también por el ferrocarril, en el pueblo continuo de La Paz, o al lado de La Paz, que es Abayúa, se hacía el desembarco de ganado. Entonces había una mezcolanza también de toda la parte criolla, de toda la parte que se dedicaba a la parte rural. Después de ahí, de ese desembarco en el saladero que había en Abayúa, se llevaba las tropas, los troperos los llevaban hasta la Tablada. Bueno, todo eso dio lugar a que este pueblo se nutriera de diferentes culturas, de diferentes, pero una de las que fue primordial fue esta, la de los picapedreros. En 1903 crean la Unión de Picapedreros y Graniteros de La Paz. Es una unión, diríamos, con un sistema sindical, si fuera ahora, diríamos, sería un sindicato, y ellos además elevan en sus reivindicaciones 8 horas de trabajo, trabajaban 12, a veces más, o menos, o 10, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento. ¿Esparcimiento por qué? Porque también crearon teatros, crearon lugares de recreación, se inventaron los famosos picnics, dijeran ellos, en las costas del arroyo, donde se reunía la familia, se hacían bailes, se hacían, tocaban la guitarra, introdujeron el violín, también apareció el bandoneón, después apareció el acordeón, y además creaban, truc que se llamaba una cantidad de gente con instrumentos y otra gente que cantaba. Bueno, eso también existió y lo fueron creando ellos, además de cantar sus canzonetas, además de cantar sus zarzuelas y de escuchar óperas. Todo esto trajo que se fue formando una identidad. Y a esto no les podemos llamar canarios, porque estos no son canarios, estos son italianos. Entonces, es una comarca que tiene características propias hasta por allá por los años 30, que empieza a desaparecer todo el asunto de las canteras. Las canteras de granito y de piedra empiezan a perder
por la competencia de todo lo que tiene que ver con el balasto y el hormigón. Y entonces las canteras esas, algunas se volvieron a ser canteras que todavía existen, canteras de balasto, pero otras, bueno, fueron abandonadas y se llenaron de agua y fueron canteras que todavía hay algunas que quedan, que son inmensas y que son lagos, ¿verdad? Las canteras de agua. Otras fueron rellenadas y están edificando encima de aquellos antiguos pozos. Y hoy La Paz está festejando, porque además en esa reivindicación que hacen, señalan el 15 de agosto como el Día de los Picapedreros. Entonces hoy La Paz está festejando el Día de los Picapedreros o el Día del Picapedrero. Esto se lo quería contar porque es muy especial dentro de Canelones. No todos los lugares, las comarcas de Canelones tienen esta producción. Después, por supuesto, esta producción se fue cambiando porque aparecieron otros italianos que trajeron la nueva cultivo de vid, aparecieron los quinteros, aparecieron los bodegueros, pero estos eran otros italianos que eran del sur. Así que esta es un poco la historia de hoy para las comarcas y bueno, les agradezco mucho, igual que a Lo que Faltaba y a FM Naturaleza. Muchas opciones, muchas estaciones en el dial. Has buscado, pero siempre has vuelto a esta, tu casa. Estás escuchando Lo que Faltaba. Conduce Chucho